Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión pasamos a exponer el tema sujetos sin capacidad operativa. Somos el grupo 1 conformado por Ramos Rueda, Víctor Joaquín, Matute Edme, María Jesús, Rodríguez de la Cruz, Risto Andrés, Cárdenas Contreras, Marianela y el que le habla Gamarra León Luis Martín. Somos del ciclo séptimo, sección 303G, noche, y en esta ocasión esperemos que este material sea de su gentil agrado. A continuación paso a mi compañera para la exposición. Buenas noches, profesor Omar Guerreros. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Marianela Cárdenas, del aula G. En esta oportunidad nos ha tocado hablar sobre los sujetos sin capacidad operativa. Es un contribuyente que SUNAT determina que no cuenta con los recursos económicos, financieros, humanos, materiales o logísticos suficientes para realizar las operaciones que declara haber efectuado, que la empresa no tenía cómo presentar el servicio o vender los bienes que facturó, que carece de la capacidad real para ejecutar las operaciones, es decir, una operación no real, donde empresas ficticias de papel emiten comprobantes de pago. Ante esta problemática, el Estado peruano ha implementado un mecanismo de control para evitar esta práctica que ocasiona mermas en las rentas fiscales percibidas por el Estado peruano, que erosiona la equidad contributiva, incrementando también la disparidad de la distribución patrimonial, a través de el marco legal normativo, Decreto Legislativo 1532, de fecha 19 de marzo del 2022, que incorpora un tema complejo de gran impacto en el ordenamiento tributario nacional. Con su reglamento Decreto Supremo 329-2023-EF. También con la resolución de Superintendencia número 302-2024 SUNAT, estableciendo procedimientos operativos para la implementación del sistema de atribución de la condición de sujetos sin capacidad operativa. El TUO, Texto Único Ordenado del Código Tributario, determinando el marco legal para la fiscalización, determinación de las obligaciones tributarias, multas y el régimen de gradualidad aplicable. La primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1532 establece que los comprobantes de pago bajo el alcance de esta norma son los emitidos por los sujetos sin capacidad operativa a partir del 20 de marzo del 2022, lo cual amplía retroactivamente el alcance de la fiscalización. Buenas noches, compañeros, yo soy el alumno Víctor Ramos Rueda y voy a continuar con la exposición que mi compañera Marianela acaba de terminar. En mi caso yo voy a exponer la parte en la que me voy a hablar de los criterios de atribución y detección de un sujeto sin capacidad operativa. La SUNAT puede atribuir la condición de un sujeto sin capacidad operativa cuando, mediante verificación de campo o análisis de fuentes de información, incluyendo entidades públicas, privadas y cruces de información, detecte que un sujeto se encuentra en alguna de las siguientes situaciones. Criterios de atribución. El primer criterio sería la infraestructura. No contar con infraestructura o bienes, o que estos no resulten idóneos para realizar las operaciones por las que emiten los comprobantes de pago. El segundo criterio son los activos. No tener activos o que estos no resulten idóneos para sustentar las operaciones declaradas. El tercero es el factor humano. No contar con personal o que éste no resulte idóneo para la ejecutación de operaciones. Y el último son los recursos económicos o financieros. Cualquier otra situación objetiva que evidencie que el sujeto no tiene recursos económicos, financieros, materiales, humanos u otros, que estos no resulten idóneos. Como siguiente punto tenemos el método de detección por SUNAT. Primero tenemos la verificación de campo, inspecciones físicas en el domicilio fiscal y o establecimiento anexos. Cruces de información, análisis de datos entre diferentes fuentes tributarias y no tributarias. Información de terceros, datos provenientes de entidades públicas o privadas. Y como último tenemos el análisis de comportamiento, detección de inconsistencias en la emisión de comprobantes, volúmenes de operaciones desproporcionados respecto a la capacidad declarada, entre otros. Y luego el procedimiento de fiscalización y atribución de la condición.
El procedimiento para la atribución de condición de un sujeto sin capacidad operativa es un proceso administrativo garantista que contempla las siguientes etapas. La primera etapa es la detección. SUNAT identifica indicios de falta de capacidad operativa mediante verificación de campo o cruce de información. El segundo es la notificación mediante una carta de requerimiento. SUNAT notifica al contribuyente otorgándole 30 días de plazo hábiles para presentar pruebas que desvirtúen la situación. Como tercero tenemos la presentación de pruebas. El contribuyente puede presentar documentación que demuestre su capacidad operativa real. El siguiente es la evaluación. SUNAT evalúa las pruebas presentadas. El siguiente tenemos la resolución de atribución. Si las pruebas no son satisfactorias, SUNAT emite una resolución de atribución, calificando al sujeto como un sujeto sin capacidad operativa. Y como último tenemos la publicación. La resolución se publica mensualmente en la página web de la SUNAT y el diario oficial El Peruano. Y como último tenemos la solicitud de revisión para adquirentes. Los clientes o adquirentes de un sujeto sin capacidad operativa pueden solicitar la revisión de los comprobantes de pago emitidos desde el 20 de marzo de 2022 hasta el día de la publicación. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación, la solicitud debe presentarse mediante escrito simple con el asunto solicitud de revisión, decreto legislativo 1532. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar acerca de los efectos y sanciones para el proveedor. Esta medida, declarada como para el sujeto sin capacidad operativa, la norma destruye su operatividad tanto comercial como financiera a través de 5 modalidades. La primera tenemos lo que es el patrón público, ya que se le incluye en una lista publicada en la web de SUNAT y tanto como en el diario oficial El Peruano. También tenemos lo que son las bajas de comprobantes, ya que se anula su serie de comprobantes de pagos y documentos complementarios físicos. Tenemos también lo que son las restricciones de emisión, ya que solo queda autorizado a emitir boletas de venta electrónicas y también tanto de débito como de crédito en este caso, ya que no puede emitir facturas. También tenemos lo que son el pago de IGB, ya que mantiene la obligación de pagar el IGB comprobantes emitidos hasta el día de su publicación. Tenemos también como las cuentas bloqueadas, ya que se le prohíbe solicitar a libre disposición los fondos de su cuenta de detracciones. Ahora les hablaré acerca sobre la sanción penal y su exclusión. En el ámbito penal, simular operaciones para obtener beneficios tributarios configura el delito de defraudación tributaria por operaciones no reales. Esto también es castigado con una pena preventiva de libertad de hasta no menor de 8 años y hasta mayor de 12. Si una sociedad se ve afectada por un socio en este caso del sujeto sin capacidad operativa, puede pedir un procedimiento de exclusión, ya que la SUNAT tiene 30 días hábiles para resolverlo. Si no lo hace, aplica el silencio administrativo negativo, y esta solicitud, por ende, se considera como rechazada. Ahora les hablaré acerca del impacto para los clientes. Por otro lado, de los adquirientes o clientes, las consecuencias de registrar un comprobante de pago, en este caso por un sujeto sin capacidad operativa, son demoledoras, ya que tenemos como por ejemplo la pérdida de beneficios. El cliente pierde automáticamente el derecho del crédito fiscal del IGB. Tenemos también lo que son el mayor impuesto de la renta, ya que no podrá deducir esos comprobantes como costo ni gasto, elevando su impuesto a pagar. Tenemos también como la fiscalización de riesgo penal, ya que la SUNAT puede iniciar una fiscalización parcial contra el cliente y este mismo corre el riesgo de ser involucrado en el delito de la defraudación tributaria. Tenemos también lo que es la retroactividad, ya que en esta parte es muy clave, debido a que la medida aplica de forma retroactiva para comprobantes emitidos desde el 20 de marzo del año 2022. Tenemos también, por último, las estrategias de blindaje empresarial, ya que para mitigar este riesgo, las empresas deben aplicar un protocolo estricto que, en este caso, pueda dualizar el riesgo tributario con 6 secciones. Tenemos lo que son la verificación preventiva, ya que permite consultar obligatoriamente el patrón del sujeto sin capacidad operativa en el patrón de SUNAT antes de transaccionar. Tenemos también lo que son la validación de capacidad, ya que en esta parte comprobar la infraestructura real, domicilio y antecedentes del proveedor. Tenemos también la trazabilidad documental, ya que permite archivar de forma complementaria los contratos, órdenes de compra, guías y constancia de entrega que prueben la realidad de la operación. También tenemos lo que son la revisión periódica, ya que esta parte permite evaluar trimestralmente a toda la cartera de proveedores activos. Y también tenemos las cláusulas contractuales
ya que permite incluir garantías comerciales que protejan económicamente al cliente y si en caso el proveedor cae en condición de sujeto sin capacidad operativa. También tenemos por último la rectificación oportuna, ya que si en este caso se detecta una operación con un sujeto sin capacidad operativa, corregir la declaración rápido y acogerse al régimen de gradualidad para mitigar la multa. En conclusión, a mi parte, tenemos como que esta normativa obliga a las empresas a ser fiscalizadoras de sus propios proveedores, ya que el blindaje ya no es opcional, sino una práctica contable y legal obligatoria para proteger el patrimonio y la continuidad del negocio. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión me toca a mí hablar con respecto a un ejemplo integrado con respecto al tema de los sujetos sin capacidad operativa de la empresa Comorsac y Celper EIRL, ¿no? La empresa Comorsac era una empresa que importaba y distribuía productos electrónicos. Entonces, en el año 2023 registró compras con Celper EIRL, un promedio de 8,5 millones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en ese año 2023, más o menos en septiembre, SUNAT le hizo una fiscalización a Celper EIRL para poder ver cómo eran sus operaciones debido a su gran magnitud de sus movimientos bancarios, ¿no? de sus facturaciones también, ¿no? Entonces, ¿qué detectó? Que al hacer el cruce de información hubo volumen de operaciones declaradas y su infraestructura eran muy desiguales, ¿no? Se declaraba mucho y la infraestructura era pequeñita, ¿no? 8,5 millones y 35,000 soles más o menos en lo que es su infraestructura, ¿no? Entonces SUNAT empieza el inicio para atribuir a esta empresa como sujeto sin capacidad operativa. Al hacer la visita de campo SUNAT encuentra una infraestructura muy limitada de 45 metros cuadrados en el distrito de San Martín, en un departamento amoblado, no era un local de una empresa, ¿no? No tenía almacén, falta de activos, no tenía vehículos propios, no tenía contrato de arrendamiento, no tenía maquinarias, ¿no? O los equipos necesarios para el transporte logístico, ¿no? De mercadería. Contaba solamente con 2 personales, que eran su esposa y él, ¿no? Entonces era muy difícil creer que tenía material humano, ¿no? Y los recursos financieros también eran muy escasos, ¿no? Con respecto a que hacían las operaciones, le depositaban y ese mismo retiraban el efectivo, ¿no? Entonces con eso empezó a ver que esta empresa no tenía los recursos necesarios para poder ser una empresa real, ¿no? Era una empresa de fachada nomás, ¿no? Pero, ¿qué pasó con la empresa Comorsac, ¿no? ¿Cómo impactó con Comorsac? Ya que ellos son los, entre comillas, los que pagan las consecuencias, ¿no? Entonces, Comorsac aplicó su protocolo de contingencia tributaria para poder recuperar o tratar de que SUNAT no le vaya a anular su IGB y su renta, ¿no? Con respecto a las deducciones, ¿no? Entonces hizo una solicitud de revisión dentro del plazo de los 30 días hábiles, presentó la documentación completa, voucher, órdenes de compra, presentó los contratos, fotos de la mercadería. Entonces toda esta documentación lo presentó. Eso llevó a que SUNAT no anule las 45 facturas por el monto de 8,5 millones a esta empresa, ¿no? La lección que nos deja para esta situación es que siempre no solamente es buscar en el listado a los sujetos sin capacidad operativa, también es necesario hacer las respectivas documentaciones como órdenes de compra, contratos, los vouchers de depósito de las transacciones financieras, fotos, ¿no? Entonces, para que SUNAT tenga la tranquilidad de que esa operación era real, ¿no? Entonces, sin otro en particular, doy a continuación el paso a mi compañera. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, en este caso voy a dar las conclusiones referente a sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Si bien es cierto, es una herramienta creada por la SUNAT para combatir la evasión tributaria, mediante la detección de empresas que emiten pues comprobantes de pago sin contar con la capacidad real para realizar las operaciones que declaran, ¿no? Ahora, esta medida que busca reducir las operaciones no reales y fortalecer la recaudación tributaria.
En este caso, los sujetos sin capacidad operativa se determinan mediante criterios objetivos, ¿no? Como por ejemplo la existencia de infraestructura, ¿no? Que las empresas sean reales, activos, personal y recursos económicos suficientes. No basta con que estos recursos existan de manera formal, no sea mediante documentos, sino que deben ser adecuados para desarrollar las actividades económicas declaradas, ¿no? Entonces, otro de ellos es que el procedimiento de fiscalización respeta el debido proceso, ¿no? Ya que el contribuyente puede presentar pruebas y reclamar o apelar la decisión de la SUNAT. Dice que en este caso, en cuanto a este criterio como tal, ¿no? Los plazos establecidos son más cortos que los procedimientos tributarios general, por lo que se requiere una respuesta rápida y organizada, ¿no? Ahora, las consecuencias de ser declarado un sujeto sin capacidad operativa son muy severas, ¿no? El proveedor pierde la posibilidad de emitir facturas, enfrenta restricciones comerciales durante un periodo que puede llegar hasta 5 años. Además, los clientes también pueden verse afectados, ya que podrían perder el crédito fiscal, ¿no? Y el sustento de sus gastos si no realizan oportunamente la revisión de los comprobantes. Entonces, por eso es importante revisar los comprobantes como tal, ¿no? Otra figura está relacionada con los principios de fehaciencia y causalidad, ¿no? Si una empresa no tiene capacidad operativa, los comprobantes que emite pues no generan confianza sobre la existencia real de esta operación como tal, ¿no? Y por tanto no permiten sustentar gastos ni crédito fiscal y definitivamente se van a ver perjudicados, ¿no? Ahora, finalmente podemos concluir que la mejor forma de prevenir estos riesgos es mediante un adecuado blindaje empresarial, ¿no? Entonces, que incluya que la verificación de proveedores, ¿no? Esto tampoco no es comprar por comprar, ¿no? La revisión de su capacidad operativa, el control documental y el monitoreo permanente de las operaciones. Respecto a estas recomendaciones, se propone que la SUNAT mantenga actualizado el padrón, porque existe un padrón de sujetos sin capacidad operativa y brinde, pues, criterios más claros, ¿no? Para su evaluación, con el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica, ¿no? A las empresas. También se recomienda que el legislador evalúe la creación de un mecanismo que permita pues rehabilitar a las empresas que recuperen su capacidad operativa antes del plazo máximo de 5 años, ¿no? También se recomienda que las empresas implementen protocolos de verificación de proveedores antes de contratar, ¿no? Ya que la prevención resulta menos costosa que el enfrentar pues una fiscalización o una sanción tributaria, ¿no? Y finalmente, en este caso, también a los estudiantes y profesionales en contabilidad se mantengan siempre actualizados, ¿no? Sobre esta normativa y que la comunidad académica pues continúe investigando el impacto, porque en realidad sí genera un impacto económico y jurídico de esta figura de sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Para contribuir a futuras mejoras en el sistema tributario. Gracias.